mucho de lo que se quiere implementar en Genshin tendría que pasar por el filtro de Sony. Si lo están tratando mal a Genshin, es porque les da la gana, no porque deban dinero. No cuadra. No cuadra. Vale, este es un vídeo, es corto de hecho, que explica una teoría interesante sobre que quizá Hoyoverse no es que trate mal Genshin, es que tiene una deuda con Sony. Entonces vamos a verlo, a reaccionarlo y me decís vuestra opinión, ¿vale? Hemos tenido una charla con Keita, que es esta persona de aquí que estáis viendo. Un usuario de Twitter que sabe muchísimo sobre Honkai y Genshin Impact, sobre todo de Genshin, y con Rodikimat, unos colegas. Y se ve que el otro día el propio Keitaro me contó sobre las recompensas bajas en Genshin Impact. Y ahí me reveló la verdadera razón, o la que podría ser la verdadera razón, por la que Genshin no tiene buenas recompensas. Y capaz le hemos estado tirando hate a Kaija Hoyo sin realmente este mismo tener la culpa, ya que él es el escritor de la historia. Esto es cuanto menos bastante interesante. Es otra manera de ver el problema, que no tenemos pruebas para saber si es así o no es así. Soy un poco reticente a esto, lo creo un poquito menos. Vería que quizá sí que hubiesen dado algún tipo de comunicado y los propios chinos... O sea, porque es imposible tener nosotros esta información y que los chinos, que están tan encima de la empresa y de lo que hacen, no tengan esta información. Me parecería muy raro. El favoritismo de Hoyoverse por Honkai. Sí. ¿Vale? Esto, gente, la cosa es que estuvimos hablando, Keita y yo, capaz que la gente tiene una percepción que quizá no es al 100% verdadera sobre el tema del favoritismo de Hoyoverse por Honkai. Porque la imagen de Hoyoverse la tiene Dawei, que Dawei es una de las personas que está a cargo de la historia del Honkai, ¿verdad, Keita? Yes. Y la cosa, chavales, es la siguiente. Al ser Dawei la cara de todo Hoyoverse, Dawei, su especialidad es Honkai. Y capaz no tenemos en cuenta el trabajo que hace Kaija Hoyo, y puede ser que la culpa no sea suya por el tema de las bajas recompensas y puede ser por otro caso completamente distinto, ¿verdad? Es que aquí hay poca información. Esa información se saca de unos de los documentales de cuando crearon Honkai Impact, en la cual se explica que el redactor Kao Hayu, que ahora es productor de Genshin Impact, no va a dejar el juego por el mero hecho de que él fue quien inventó la historia de Genshin Impact en épocas de universidad con Dawei y el otro, el David Young. El David Young... Épocas de universidad, como el típico sueño que tienes de muy jovencito y tal, y luego lo materializas. Entonces, está comentando acerca de que este tipo, Kai, es como el encargado del proyecto de Genshin y siempre lo va a ser supuestamente, y Dawei y tal, su proyecto personal es Honkai, es decir, que hay una vinculación emocional mucho más allá en proyecto de universidad, y que encima literalmente pues la historia de Genshin la ha hecho este muchacho, y la historia de Honkai la ha hecho Dawei. Redactó en épocas de universidad la historia de Genshin. La primera historia que hizo fue la de Naranjada de Sumer. Sí, pues. Y era una historia que se llamaba Las leyendas de Saja, la cual la protagonista era la que a futuro se iría a Honkai, que es Kiana Kazlana. Y la historia al final la dejaron para Genshin, que la separaron para que... Y tiene... ¿Cómo? En plan que todo esto, oh, tíos, ¿no sería increíble encontrar, aunque sea ese boceto, esa primera idea? Porque supuestamente, acaba de decir que hay una primera idea de historia que se llama Las historias de Saja, donde la protagonista es Kiana Kazlana, que se va al mundo de Honkai, pero acaba de decir que esa historia que seguiría fue la que al final se quedó en Genshin. Con lo cual, ¿qué es? Como dos historias, pero que realmente la historia de Honkai está derivada de la historia de Genshin. O quizá al revés. A ver, que lo de que van a hacer crossovers y juntar juegos, lo van a hacer seguro. O sea, algún día van a hacer el típico con el Star Rail, se van a ir al mundo de Genshin y van a visitar Teyvat, segurísimo, tíos. Pero no es tan fácil como dicen de que es porque es el hijo favorito, sino hay muchos puntos de por medio, que se endeudaron bastante fuerte con Sony y otras empresas en China. Pero se endeudaron porque en las épocas del Honkai Impact Third, ¿no? Sí. Estuvieron casi en bancarrota, sí, y tuvieron que cerrar los servidores de Europa del Honkai Gauken. El Guns Gear Z. ¡Ah, es verdad! Tenían ese otro juego y también cerraron ese otro juego. ¿De verdad tuvo problemas de esa manera? ¿Está cerrado? Según, no sé si está cerrado o no. Lo comentan por aquí que sí. Y el Honkai Gauken. O sea, están esos dos juegos antes y quizá algún otro juego habría por ahí también antes de estos juegos. Estaban full o sea, estaban casi en bancarrota y querían hacer Genshin. Y se gastaron alrededor de unos 300 millones de dólares solo en el marketing del juego. Era todo o a una o la empresa se iba a la... Exacto, exacto. Y le tuvieron que pedir pasta a Sony. Porque ya el banco chino les dijo, fue increíble también. Cuando salió el... O sea, que no es que hayan ingresado tanto, ni ganado tanto, ni generado tanto, según esta historia, sino que lo están haciendo es lo típico, ¿no? De todo a una y tiene que salir por fuerza porque estamos hasta el cuello, ¿no?
Es que luego están las noticias de Dawei, primer billonario. Bueno, en plan, Dawei ingresó a la lista de billonarios antes de los 40. Entonces, no me cuadra. ¿Sabéis? En plan, ¡ay! ¿Cuánto dinero le deben a Sony? ¡Ay! El banco chino no les presta. ¡Uy! Van a cerrar 2 juegos y caer en bancarrota. Pero el Dawei en la lista Forbes, billonario antes de los 40, tíos. Ya va flojeando la historia, aunque hasta el final estaría bueno saber también todas las versiones. Luego, lo de endeudarse con Sony. Tiene que haber papeles y demás. Porque las empresas privadas pueden elegir ocultar ese tipo de información. Pero en China juraría que existe el concepto de empresa privada, pero Hoyoverse y muchas otras son empresas que este tipo de cuentas han de tenerlas públicas por el tema inversores, y más cuando son tan grandes. Pero estoy seguro de que si eso es verdad, algún documento tiene que haber. No solo, la única prueba es lo de Aloy, y lo de Aloy es como, bueno, sí, hay una deuda con Sony y por eso hubo una Aloy en Genshin. No tiene mucha vinculación. Podría haber habido una colaboración también por un contrato de... que existe, por supuesto, Genshin en PlayStation, y a ver cualquier otra excusa que fuese mínimamente verosímil. Entonces, claro, la cosa es que el Genshin ahora mismo está muy en stand-by porque mucha pasta de la que entra va para Sony, ¿no? O eso no se sabe, se puede especular o una de dos, o les sigue debiendo dinero o no les deben dinero, pero un porcentaje ya tengan acciones, participaciones de la empresa o lo que ganen, hayan un acuerdo o algo, eso no se sabe. Puede ser lo de la deuda con Sony, pero es que sobre todo las pruebas no son lo de Switch y lo de Aloy. Las pruebas serían que hubiese algún documento, una deuda tan grande, o sea, alguna noticia, algo, un minimísimo. Que quizá lo hay y estaría bueno verlo y así seguir tirando del hilo para aprender, porque es verdad. Hasta que paguen la deuda es posible que Sony tenga como algunos derechos sobre el juego como garantía. La cosa es entonces que gran parte de los cambios in-game también tienen que pasar por supervisión y gusto de Sony. Claro, efectivamente. Vale, esto de nuevo es muy interesante. En caso de ser real, esto que comentamos, acaba de decir que mucho de lo que se quiere implementar en Genshin tendría que pasar por el filtro de Sony, y que también Sony sea quien vaya dando lo que a las cosas, rollo. Que según lo que comentan esta teoría, que esto, por ejemplo, sí que cuadra bastante un poco con lo que está ocurriendo, es que hay un filtro que es el gobierno chino, que es muy restrictivo, como ya sabemos, y otro filtro, como dicen, que es quizá el filtro de Sony. No me copies un juego de Sony, copia Nintendo si quieres. Y eso cuadra bastante porque se les ve que parece que estuvieran exageradamente extralimitados. O sea, como que por cada cosa que hacen tienen 20.000 trabas de esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Eso se nota. Es que... Porque eso significa que la empresa puede hacer lo que quiera con Honkai y a lo mejor con Genshin se tienen que comer los mocos. Exacto, y eso explicaría un montón de cosas, ¿sabes? Ahí está. Ahí está, por eso tiene efectivamente tanta libertad con Honkai para tratar bien a la gente, entre comillas, y aquí tienen que ser re mega súper estrictos al dinero. Eso, si la teoría de alguna manera se puede comprobar, sobre todo el tema de la deuda con Sony, tiene muchísimo sentido. No todo es blanco-negro, no tiene el por qué Kai Haoyu tener la culpa al 100% de todo lo que está pasando en Genshin. Puede ser que sea algo mucho más interno de lo que no sabemos, aparte de la deuda con Sony. Puede ser que haya algo con Sony que ni siquiera sabemos. Así que ya os digo, chicos, yo sé que os queréis arraigar y que la comunidad en general se quiere arraigar a... pasa esto por esto y por esto. Porque... en esos 3 años hemos tenido un montón de dudas. Voy a ver qué termina de decir, pero recordar que esto se comprobó porque Kai trabajó en Honkai y Honkai también tuvo funas. Que se lo está saltando también, pues un poco por apoyar esa teoría para que el vídeo o el podcast, pues a lo mejor no se acordaron y el hilo del podcast quede coherente con todo lo que están diciendo. Pero ahora comento porque eso de lo de funar a Kai no es solo porque esté en Genshin. Lo de funar a Kai viene bastante más allá y a Honkai también se lo funó muchas veces. Y claro, cuando salió lo de Kai Haoyu, que se hizo ese hilo viral, nos arraigamos a eso porque es lo único que tenemos. No, ahí está la cosa. La cosa que se funó a Kai es que básicamente se vio una historial de los videojuegos en los que estuvo Kai y las recompensas y lo contento que estaba la comunidad con esas recompensas. El primer año del Honkai Gauken estuvo Kai, las recompensas fueron una... El primer año o segundo año incluso, no estoy... Quien juegue Honkai Impact Zero, por favor, que corrobore esto. Los primeros años de Honkai también fue una... las recompensas hasta que se fue el Kai y una vez se quedó solo Dawei con Honkai, las recompensas y la comunidad de Honkai está súper contenta. Luego se vio que Kai no tuvo mucha mano, prácticamente no tuvo muchísima repercusión ni mano ni producción en el Star Rail, y las recompensas del día 1 Star Rail han sido increíbles porque Kai no ha trabajado ahí. Y ahora en Genshin lleva trabajando hasta que dimitió como director general y aún sigue, no como director general, sino como productor seguramente,
y Genshin tiene recompensas de mierda mientras este muchacho siga trabajando ahí. Esto no es tirar Kai. Esto es ese hilo que está hablando Mordex, que es las pruebas que no hay de lo de la deuda con Sony, por ahora hasta que las veamos, que a lo mejor hay alguna, de por qué se funó a Kai. De hecho, se funó en general. Yo no hice vídeo de este es el culpable. Hubo mucha gente que sí, incluido Mordex, Putu y muchos otros, hicieron un vídeo, que esto tampoco es nada malo, me refiero, de este es el malo de Genshin, y todos ellos explicaron por qué. O sea, que no se puede olvidar. Y el por qué es ese. Hubo una investigación y un hilo de la comunidad, y que en cuanto se fue todo empezó a mejorar. El juego se está llevando mal. Sí. Eso es obvio. Sí. Lo que no sabemos es por dónde tirar. Exacto. Es que claro, si tenían un plan hasta de sacarlo en Switch, es como que no lo hayan sacado en Switch, ya te da a entender varias cosas. Te da a entender de que algo ahí está pasando. Sí, bueno, de que se enfadó Nintendo, básicamente. Esta hija Hoyo, tío, si lo viese... Enganchadísimo. ¿Qué opináis de todo esto, tíos? ¿Creéis que puede ser verosímil? ¿Creéis que puede ser verdad y que estén siendo la víctima en la situación Hoyoverse? Que en esa teoría pues sería así, y pues habría también incluso que ser empáticos y pensar, nos hemos pasado con Hoyoverse, o sea, hay que ver todos los puntos de vista. Si está toda esta situación que es medio delicada económicamente y de repente Dawei sale, ¡hala! En la Forbes, billonario antes de los 40. No cuadra. O sea, no cuadra. E incluso Tower salió en Play. Yo creo que si Sony tuviese un acuerdo de ese tipo con Genshin, hubiese dicho, no sale ningún gacha en Play y explotamos Genshin en Play para que sea exclusivo. ¿Wuthering Waves va a salir en PlayStation? Porque como digáis que sí, entonces se cae a pedazos la historia, ¿sabéis? Lo estoy explicando muy sencillo para todo el mundo. El caso con esto es que tanto si la deuda está o no está matemáticamente saldada, a pesar de que tienen un contrato a 5 años y a lo mejor no pueden llegar y decir ¡toma tú 200 millones! ¡Déjame en paz con mi juego, biñi! Porque habrá parte del contrato en el que le siga beneficiando a Sony que le paguen poco a poco. O han pagado la deuda, o si la están pagando, matemáticamente seguro que es solvente con lo que ha generado Genshin. Y en cualquier caso ya tendrían la libertad de hacer con Genshin lo que quisieran como Honkai. Si lo están tratando mal a Genshin, es porque les da la gana, no porque deban dinero. O sea, si tú tienes un coche que aún no has pagado y te sale más rentable pagarlo a cachos en vez de pagarlo de golpe para que definitivamente sea tuyo, ¿es worth it maltratar el coche? Chocarlo, romperlo. Igual te va a costar dinero el mecánico, lo hayas pagado o no lo hayas pagado, porque el coche ya lo tienes. Igual te va a costar el dinero del seguro. No es worth it maltratar tu coche si no has terminado de pagarlo, porque sigue siendo tuyo cuando lo termines de pagar. ¿Entendéis? O sea, no tiene sentido.